Hola amigos, amigas, bienvenidos a Tecnosfera. Ya nadie duda que las energías renovables son una pieza clave en nuestra transición hacia un modelo energético sostenible. Hasta las petroleras más contaminantes han caído del caballo y han visto la luz, como San Pablo en el relato bíblico, y pintan su futuro y sus anuncios de verde. Pero instalar renovables por todas partes no es suficiente. ¿Quieres saber por qué? Pues sígueme y te lo cuento. Pues sí, no hace muchos años, cuando me invitaban a dar una conferencia sobre energía, siempre hablaba de la necesidad de cambiar de modelo energético. Y hablaba en futuro. En Cosmocaixa o en el Instituto El Cairat de Esparraguera hablaba en futuro, y se diría que hablaba de una utopía lejana. Pero la transición a un modelo sostenible de energía ha pasado en pocos años de ser una utopía a ser algo que ya todo el mundo asume. Y ciertamente es gratificante observar que la transición está en marcha, lenta pero en marcha. Si Don Quijote viera la Mancha hoy en día, no la reconocería. Está llena de gigantes, gigantes de verdad. La gente los llama molinos, pero no son molinos porque no muelen nada. Son gigantes, como él bien sabía. Aerogeneradores gigantes. Y en La Mancha y en todo el resto de España se han implantado huertos que no producen tomates, sino kilovatios hora de energía solar fotovoltaica. Esos cambios en el paisaje de la energía han hecho posible una lenta pero sostenida evolución de nuestra forma de generar electricidad. La siguiente gráfica muestra el porcentaje de electricidad de origen renovable en España. En lo que llevamos de siglo hemos pasado de un 20 a un 40% del total de la electricidad que consumimos producida con energías renovables, principalmente eólica, hidroeléctrica y solar. La lectura positiva de esta gráfica es que hemos doblado el porcentaje de nuestra producción renovable. La lectura negativa es que nos ha costado 20 años. Claro que siempre podría ser peor. Si siguieran vigentes las políticas descaradamente antirrenovables de gobiernos anteriores, aún podríamos habernos retrasado más. Bueno, si el que no se consuela. Pero ojo, el hecho de que estemos cerca de alcanzar un 50% de producción renovable de electricidad no quiere decir que estemos casi a mitad del camino de nuestra transición energética, porque obviamente gastamos energía de otras muchas formas que en forma de energía eléctrica. Por ejemplo, con el transporte, sea de personas, de mercancías o de basuras o residuos. Déjame que te diga algo que ya sabes, pero que no se te había ocurrido. El 100% del transporte aéreo, el 100% del transporte marítimo y aproximadamente un 95% del transporte terrestre dependen del petróleo. Y en Francia también, por cierto, por mucho que presuman de independencia energética con sus nucleares. Y por cierto, ese 5% del transporte terrestre que no depende del petróleo no es gracias a los coches eléctricos, no, sino gracias a las locomotoras eléctricas de algunos de nuestros trenes, que son ahora mismo el medio de transporte más sostenible. O sea que el transporte, que es vital para nuestra forma de vida, depende absolutamente del petróleo. Tan absolutamente como hace 20 años. Esta gráfica de la heroica revista Ballena Blanca muestra la tremenda inercia del sector del transporte a descarbonizarse, o lo que es lo mismo, a electrificarse. Y el caso es que no va a haber más remedio. Pero vamos a ver qué más consume energía que no es eléctrica. Bueno, cocinas y calefacciones suelen consumir gas fósil, al que llaman natural, como si el petróleo o el carbón no fuesen naturales. ¿Y qué más consume energía que no solo es eléctrica? Pues la manufactura, la industria, la producción. Especialmente algunos sectores. Por ejemplo, las industrias del acero o el cemento son grandes consumidoras de energía térmica y grandes emisoras de CO2. El sector primario también, porque un tractor no cuenta como transporte, pero quema diésel. Toda la maquinaria de una granja, el fertilizante que viene a ser pura energía química en sacos. Todo cuesta mucha energía, y no solo eléctrica.
Así que resulta que si nuestra energía eléctrica es renovable en un 44%, nuestra energía total, primaria, la llaman los expertos, es renovable en solo un 21%. De modo que aún nos queda un largo camino de cambios. Pero es que además los múltiples cambios que requiere nuestra transición energética hacia la sostenibilidad están teniendo lugar a ritmos muy diferentes. Así, por ejemplo, mientras la generación de electricidad va dejando atrás carbón, petróleo y gas fósiles para dar paso a energías renovables, la electrificación del transporte ni siquiera ha metido la segunda marcha. Y el almacenamiento estacionario de energía renovable es prácticamente inexistente. Como diría un buen experto en energía, la penetración de las renovables en nuestro mix energético debe seguir creciendo. Pero ya os digo yo que eso solo será posible de la mano de un crecimiento concertado del almacenamiento estacionario de energía que permita compensar la variabilidad solar y eólica. Porque las renovables no son perfectas, siempre lo han dicho sus detractores. Con la solar fotovoltaica, por ejemplo, primero la atacaron con el estúpido argumento de su baja eficiencia de conversión. Como si el 10% de gratis no fuera gratis, porque el sol es gratis, a diferencia de la gasolina de un coche normal que tiene una eficiencia del 20%. Ah, eso no lo sabías, claro, porque ningún vendedor te lo dice. Por cierto, la eficiencia de los paneles solares que tengo en casa, aquí están, ya es del 20%. Después de la crítica a la baja eficiencia vino la crítica al precio. Muy cara la solar para competir con los fósiles, que eran baratos, por cierto, porque contaminar salía gratis. Pero el precio bajó y llegó a ser competitivo. Y por eso yo he instalado mis paneles fotovoltaicos. Pero aún les queda una última crítica a los detractores de las renovables, y es que son fuentes intermitentes. Vamos, que la solar no funciona de noche y la eólica no funciona sin viento. Claro que a eso a mí siempre me gusta responder con las ventajas que tienen, que es que la solar funciona sin viento y la eólica funciona de noche. Esto que parece una broma no lo es, o al menos no lo es del todo, porque nos dice algo importante, que dos tecnologías imperfectas pero complementarias se pueden integrar en una red compleja que puede perfectamente compensar sus deficiencias. Y si no, ahí tenemos el ejemplo de Dinamarca y Noruega, por ejemplo. Dinamarca produce la mayor parte de su electricidad con energía eólica y Noruega con energía hidroeléctrica. Y están sólidamente conectadas en red, además de con otros países como Alemania o Países Bajos. Cuando el viento no da para cubrir la demanda de electricidad, Dinamarca simplemente importa electricidad de Noruega. Así ya se puede llegar al 80% de electricidad renovable, mira tú. Pero los partidarios de atacar a las renovables siempre han tenido argumentos y mucha cara dura, y a mi broma de la solar funciona sin viento podrían responder: ¿y una noche sin viento? ¿Qué? Pues me alegro de que me haga esa pregunta. Para las noches sin viento tenemos que introducir el almacenamiento de energía, que es precisamente en lo que trabajamos en nuestro grupo de investigación, Neoenergy, en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Pero bromas aparte, es cierto que la variabilidad de las renovables tal y como se han desarrollado hasta ahora, es decir, con hidroeléctrica, eólica y solar, hace necesaria la existencia de fuentes de energía complementarias que puedan cubrir los momentos de baja producción renovable en los que la demanda de energía podría superar a la oferta. Actualmente esa misión la cumplen las centrales de ciclo combinado que queman gas metano, al que llaman gas natural, y cuya actividad es más flexible que la de centrales de otro tipo como las nucleares, que también complementan la producción renovable hoy en día, pero que no se pueden parar y arrancar fácilmente. De modo que, para satisfacer la demanda diaria de electricidad, la cuenta se hace sumando las contribuciones de las distintas fuentes, empezando por toda la energía que puedan proporcionar las nucleares, que es esencialmente constante a lo largo del día, siguiendo por la adición de la eólica y solar, que aunque se pueden predecir, introducen un elemento de variabilidad, y finalmente ajustando con fuentes regulables como la hidroeléctrica o las centrales de ciclo combinado de gas.
Así que nucleares y centrales de gas se añaden hoy en día a las renovables y, claro, ahora se entiende por qué Bruselas quiere declarar a la energía nuclear y al gas natural como fuentes sostenibles. Ahora se entiende. Pues no se entiende, o al menos yo no lo entiendo. Se nos dice que las nucleares no emiten CO2 y por tanto son limpias. Yo respondo que el uranio enriquecido no emite CO2, pero produce residuos radiactivos de alta intensidad y vida de milenios y por tanto es una energía sucia. Ese es un argumento tan burdo como que vengan y nos digan que quemar gas natural no produce residuos radiactivos, así que es una energía limpia. Bueno, mejor no darles ideas. El caso es que los partidarios del statu quo, que llevan persiguiendo a las renovables desde el final de la primera crisis del petróleo allá por 1973, ahora tienen la excusa perfecta para desempolvar las nucleares, con Francia a la cabeza, y el gas. Pero no, amigos, amigas, la solución es muy otra, y no es de ciencia ficción, ni es utopía, ni imposible. Se trata del almacenamiento de energía, en todas sus múltiples formas. Esta gráfica recoge distintas tecnologías de almacenamiento en función de su potencia nominal y de su velocidad de descarga. De entre todas esas tecnologías, la única que tradicionalmente se ha empleado para almacenamiento masivo es la tecnología hidroeléctrica reversible o de bombeo. Y aún así nunca había sido una pieza rentable del rompecabezas energético-económico. Además, obviamente, esa tecnología necesita su espacio y sus desniveles. También están el almacenamiento con aire comprimido o el almacenamiento de energía térmica, que es ideal para centrales solares de concentración, en las que España ha sido pionera y líder mundial, aunque parezca mentira por el poco apoyo que se les da. Pero el almacenamiento de energía térmica se disipa rápidamente y nos hace falta un almacenamiento que dure muchos días o incluso semanas. Y ahí es donde entra el almacenamiento electroquímico, baterías y supercondensadores, y el almacenamiento químico en forma de hidrógeno o combustibles solares. Estos últimos están en un estado de desarrollo embrionario. El hidrógeno está saliendo tímidamente de los laboratorios para poner un pie en plantas piloto y de demostración. Y las únicas tecnologías que ya se están implementando comercialmente son las de baterías. Y sí, digo baterías en plural porque hay de muchos tipos. Por ejemplo, las baterías de ion litio, esencialmente las mismas que llevamos en nuestros móviles, o las baterías de flujo redox, diseñadas para el almacenamiento estacionario de electricidad. Pero hasta ahora, la instalación de baterías anexas a la producción renovable ha sido escasa. Era demasiado caro, sobre todo comparado con lo barato que era quemar y contaminar. Ha tenido que llegar el encarecimiento de la electricidad contaminada por los altos precios del gas natural y ha tenido que salir en las noticias el vaciado oportunista de embalses para que se haga patente la necesidad de almacenar energía eléctrica de forma masiva. Pero bueno, si nos ponemos de acuerdo en eso ya sería un gran paso, porque años atrás, según los libros de ingeniería eléctrica, almacenar electricidad era imposible. Bueno, esto es porque los ingenieros eléctricos no consideraban que la electricidad se pudiese transformar en otra forma de energía para almacenarla, por ejemplo, en forma de energía química. Ellos solo contaban con la red eléctrica, y la red eléctrica solo contaba con ellos. Y cuando llegó la aplicación comercial del almacenamiento electroquímico de energía en baterías recargables, lo hizo en forma de baterías de plomo ácido para una estrechísima aplicación nicho en un rincón de nuestros coches. Muchas décadas después, ya a finales del siglo XX, la electrónica de consumo tiró de las tecnologías NiCad, con su cadmio, todavía más tóxico que el plomo, y su efecto memoria. Luego la tecnología de níquel hidruro metálico que aún perdura en mi viejo Prius. Y finalmente la tecnología de las baterías de ion litio, arrancada por Sony en 1991. Y es precisamente esa tecnología de ion litio la que ahora se usa ya para almacenar renovables. Sigue siendo un poco cara, pero es perfectamente viable. Y además para eso estamos nosotros en mi grupo de investigación, para desarrollar baterías todavía más eficientes y más baratas que estas. Bueno, nosotros y muchos otros laboratorios en todo el mundo.
Estos dos módulos, que suman 12 kilovatios hora de energía, alimentan mi casa de noche, aunque no haga viento. Así que, lo creas o no, estos paneles solares que ves aquí detrás me dan energía para vivir 24 horas, 7 días a la semana viviendo del sol, de día y de noche, en directo o en diferido. Y de la misma forma que en una casa es viable la combinación de generación 100% renovable con almacenamiento, también lo será a nivel colectivo. Nuestro objetivo debe ser generación de electricidad 100% renovable con almacenamiento tanto centralizado como distribuido. Pero además del almacenamiento vendría también muy bien la gestión de la demanda, otro día hablaremos de qué es eso, y sobre todo reducir el consumo de energía y de todo lo que necesite energía, es decir, menos consumo de todo. De modo que sí, se da una curiosa paradoja. Las renovables no son suficientes para alcanzar una producción de electricidad 100% renovable. Pero la solución, mientras esperamos la llegada de la energía de fusión, que ya le queda menos, no es sucumbir a los lobbies tradicionales y bendecir las nucleares de fisión y el gas. La solución es apostar decididamente por acompañar el despliegue de las renovables con el almacenamiento de parte de su energía. Yo ya lo he hecho y funciona. Hasta pronto.